Gracias, Dios. El día de hoy le traigo una palabra. Tengo ya tiempo predicando de reino, voy a seguir predicando sobre el reino. El hombre administrador del planeta. Usted sabe que somos administradores, ¿verdad?, del planeta. Así que, por el plan de Dios, tenemos dominio sobre la tierra. Eso significa que somos los administradores, supervisores, regentes, gobernantes, líderes y mayordomos del planeta Tierra. Y todo lo que aquí suceda es nuestra responsabilidad. Dios hará que rindamos cuenta de nuestra administración. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra capacidad, Señor, en nuestro corazón, que quites, Señor, todo obstáculo, toda ligadura, Señor, toda religiosidad, Señor, todo legalismo, Señor, en nuestro corazón, para que podamos entender, Señor, para que haya una apertura, Señor, de mente, para que podamos comprender hacia dónde nos quieres llevar. Señor, sabemos que nos quieres posicionar, sabemos, Señor, que somos gobernantes, que somos regentes, que somos administradores de este planeta Tierra, pero sabemos, Dios, que tú quieres posicionarnos para que sepamos nosotros, Señor, cuál es nuestra posición aquí en la tierra, para qué nos creaste, para qué nos formamos, por qué estamos aquí en la ciudad de Casagrandes, qué es lo que quieres, Señor, cuál es tu propósito con nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Así que un día el Señor va a venir a decirnos: yo les dejé una tierra predecible. ¿Qué hicieron con la tierra que yo les dejé? Yo les dejé mares sanos por herencia. ¿Qué hicieron en los mares que yo les dejé? Un día el Señor va a decir: yo les dejé una atmósfera limpia. ¿Qué hicieron con esa atmósfera que yo les dejé? Cuando vemos muchas veces el smog de los autos, a veces no vale, porque no me vale. Cuando a veces vamos a ver yo manejando, que yo voy manejando, a mí me molesta mucho que la gente tire basura en la calle, a mí me molesta que en uno de los coches, me molesta cierto tipo de cosas, y cuando veo a un oficial de tránsito me paro y le digo: mire, fulanito, manganito, no nos debe de valer. Fíjense, nosotros somos los regentes, los gobernantes juntamente con Dios. Somos los que le vamos a dar al Señor la explicación de por qué hay tanta contaminación. Cuando vemos en la televisión que los mares están contaminando, que porque el buque no sé qué, el petróleo no sé qué, que si levantan firmas, no hacemos nada. Como hijos de Dios, somos los primeros que debemos de apoyar ese tipo de cosas. Hasta ahí por internet, por Facebook, apoye que el gobierno se dé cuenta que nosotros, los gobernantes de esta tierra, estamos apoyando el planeta, porque ese planeta es nuestro. Yo esperaba una vez. Ese planeta es nuestro. Esta tierra es nuestra. El Señor no la dio, porque toda la tierra en su plenitud y todo lo que en ella habita le pertenece a Él. Él no la prestó, Él no la dio para que nosotros la administrésemos. No nos dio papeles de ella, y se los he dicho. La meditación pasada eso fue. Pero estamos aquí para señorearnos de todo. Cuando pase el tiempo, ya cuando, mire, vemos, por ejemplo, cuando vamos a la tierra, vemos mucha tala de árboles, una tala indiscriminada de árboles. Y a mí, por ejemplo, me aflige el corazón. Yo no sé, y veo muchos trailers en partes que no son carreteras. Yo no sé si tengan permiso o no tengan permiso. Pero de todo eso vamos a darle cuentas a Dios. ¿Qué hicimos para evitarlo? ¿Una denuncia? ¿Qué hicimos? ¿Nos quejamos? ¿Qué fue lo que hicimos con el planeta que Dios nos dio? Como administradores, como regentes, como reyes. ¿Qué fue lo que hicimos para evitar ese tipo de cosas? Ustedes me van a decir,
en la actualidad. Hay que ponernos, como luego decimos, las pilas, como reyes y sacerdotes de aquí de la tierra, de Dios. Porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los reyes, ¿qué es lo que hacen? Reinan, gobiernan, sojuzgan. Esos somos nosotros. Pero no podemos ser reyes y reinas sentados. Tenemos que ponernos activos, hacer algo que verdaderamente el Señor un día diga: buen siervo fuiste, 5 talentos te di y 10 me entregaste. No esconder, no ponernos, que no nos dé vergüenza hacer las cosas, que no nos valga, en pocas palabras. Porque recuerden que vamos a dar testimonio, cuentas a Dios de lo que el Señor nos ha entregado. El hombre fue comisionado, fue encargado para gobernar sobre toda la creación de Dios. Y le fue dada, fíjate, el Señor pone tanto el querer como el hacer. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la Escritura que el Señor pone tanto el querer como el hacer. Y el Señor puso en nosotros la voluntad. El Señor puso, nosotros tenemos la voluntad de parte de Dios. Nosotros tenemos la sabiduría de parte de Dios. Nosotros tenemos la autoridad para acabar con este mandato. Acuérdense que Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado sabiduría y autoridad. Y vamos a ver, mire, en Proverbios 2:6 dice la Escritura. Acompáñenme a Proverbios 2:6, por favor. ¿Lo tienen? Porque Jehová da la sabiduría. ¿Qué da? Da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿quién le da a usted la sabiduría y la inteligencia? ¿Quién se la da? Dios. Él da la sabiduría. Él da la inteligencia para que nosotros hagamos. Mire, el Señor no nos va a mandar a que seamos gobernadores y a que seamos sus representantes sin antes capacitarnos. Dios, al que llama, capacita. Amén. Dios, al que llama, capacita. No te puede mandar a que hagas algo, a que seamos reyes y sacerdotes de Dios. No nos puede mandar si no nos capacita. Dios nos ha dado armas para que nosotros estemos en el reino, en su reino, armados de poder, de valentía, de sabiduría, de voluntad, porque la voluntad proviene de Dios. Acompáñenme, por favor, a Hebreos. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10:36. ¿Lo tienen? Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de quién? ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjate qué importante es hacer lo que me ha mandado hacer el Señor para yo recibir, para yo tener, para yo poder bajar todo aquello que ya me ha sido otorgado, poderlo bajar de lo espiritual, de lo invisible a lo visible, aterrizarlo en lo terrenal. Es muy importante. ¿Sabes por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, yo me siento con el poder, me siento con la capacidad de poder hacer, no porque antes no lo tenga, sino porque sintiéndome, el alma juega un papel muy importante con la mente. Si yo hago la voluntad del Padre, yo tengo la capacidad
capacidad, tengo el poder, me voy a sentir con el poder de bajar todo aquello que Dios ha provisto para mí, de bajarlo a la tierra y decirle, tú dijiste que yo tenía esto, tú dijiste que era mío esto, tú dijiste que era mío lo otro. Y vamos a empezar a bajar lo invisible a lo terrenal. Amén. Las cosas que el Señor nos dio, dice la Escritura que nos dio todo, y todo es todo. Ya lo tenemos todo. Ahora tenemos que irlo sabiamente, prudentemente bajándolo. Tenemos que tener estrategia, sabiduría. El Señor nos dio también sabiduría y nos dio su voluntad. Si tenemos la voluntad de Dios, como dice Mateo, fíjese, dice Mateo 6:10, acompáñenme por favor. ¿Lo tienes? Dice la Escritura, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. El Señor ya tiene predestinada su voluntad en el cielo para ti. Ya tiene el Señor lo que tú necesitas, lo que tú vas a hacer, lo que tú requieres, lo que tú vas a necesitar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 5 años, Él ya lo tiene, ya tiene previsto. Por eso no tenemos nosotros problemas, porque si viste, dice la Escritura, si viste a las flores del campo, si las flores del campo no pueden estar mejor vestidas, o sea, no pueden estar mejor vestidos que las flores del campo, ahora imagínense a nosotros, a sus hijos, a sus elegidos, a sus gobernantes, a sus reyes, a sus reinas. Imagínense ustedes. Hágase la voluntad, tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El Señor quiere que todo eso que ya está previsto por Él se haga aquí en la tierra, se manifieste aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Creer primeramente, tener fe, como decía ahorita Maribel. Es mi fe, es mi Padre y no será fe de ellos. Y sí, muchos cometen el error de decir, es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Al Dios, en el Dios que yo creo, Él me carga. El Dios en el que yo confío me lleva esculpido en el cuerpo de su mano. En el Dios al que yo creo, le soy más que la niña de sus ojos. No tengo que andarlo cargando, Él me carga a mí. No tengo que andarlo cuidando, Él me cuida a mí. No tengo que andarlo limpiando, Él ya me limpió a mí. Amén. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que la voluntad de Él, la que no vemos, pero la sentimos, es la que debemos obedecer. La voluntad del Padre. Amén. Amén. Hágase tu voluntad, así como en el cielo. Porque en el cielo se hace plenamente la voluntad de Dios. ¿Usted cree que hay ángeles y serafines que no obedecen al Rey? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué Satanás fue destituido de la gloria del Señor del cielo? Por querer hacer su voluntad. La voluntad de Él, no la voluntad de Dios. Entonces, a nosotros nos conviene hacer también la voluntad del Padre aquí en la tierra, para que todo lo que el Señor ya fue provisto para nosotros, el Señor lo haga, el Señor lo otorgue. Hay tiempos, hay momentos para esto, sí. Hay procesos para ir recibiendo, hay procesos para ir recibiendo. Yo creo, el Señor da. Yo doy, el Señor da. Yo creo, yo soy fiel, el Señor da. Así es, estamos en la siembra y la cosecha, de fe y de todo. De fe y de todo. Yo creo en Dios, Él me da. ¿Sí? Porque dice la Escritura que sin fe Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hemos visto la voluntad y hemos visto la sabiduría. Acompáñame a Mateo, por favor, 10:1. Vamos a ver que también
también nos dio la autoridad. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad. Autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese qué extraordinario es. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la sabiduría para echar fuera los demonios, para echar fuera las enfermedades, para ser hombres y mujeres libres de opresión. Amén. Dígame, yo tengo la autoridad. 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 Para echar fuera de mí Para echar fuera de y mí de los demás y de los demás demonios, demonios, enfermedades enfermedades y todo espíritu todo espíritu contrario a Jehová. Esa es la autoridad que el Señor nos ha delegado. Esa autoridad es la que está en ustedes. Esa autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Fe, confianza, seguridad. Es lo que tenemos que tener. Así como decía Rosy, yo sentí que mi marido estaba siendo sano porque yo sentí un calor. Es el Espíritu Santo trabajando. Es como se manifiesta el Espíritu de Dios, sanando. Uno siente, el que no sienta pero es sano, gloria a Dios. Si usted no siente nada, no le hace, pero el Señor está haciendo. Amén. Unos somos más aprensivos, otros somos un poquito menos aprensivos, según nuestro carácter, el Señor. Mire, hay gente por la que he orado, no siente nada, e igual se alivia. Hay gente por la que he orado, siente mucho y no se alivia, pero el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se mueve. ¿A quién va a sanar el Señor? ¿A quién quiere? ¿Está en usted y en mí el poder de hacerlo? Sí. ¿Y quién es la autoridad de la vida y de la muerte? ¿Quién la tiene? Dios. Él. Solo Él. Amén. Amén. Bendito Dios. Así que Dios dijo en Génesis 1:26, yo traigo una versión de la Nueva Versión Internacional que me gusta, porque quiero notar aquí dos palabras precisas. Dice Génesis 1:26. Yo sé que todos lo sabemos de memoria en Oriazo, pero la Nueva Versión Internacional dice así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio. Fíjense, estas palabras son poderosas. Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales, etcétera, etcétera. Aquí la palabra clave, las palabras claves es que tenga dominio. Y ese dominio nos lo dio a usted y a mí. Fíjate como Dios nos dijo que tengamos dominio. Yo quiero que notes eso, porque son cosas muy poderosas. Dios nos dejó la autoridad exclusivamente a nosotros. Que tenga dominio. Si Él hubiera dicho que tengamos dominio, Él hubiera provisto su acceso a Él mismo sin quebrantar su palabra. Sin quebrantar su palabra, porque de Él es la tierra, los cielos y todo lo que en Él habita. Pero Él mismo dio la autoridad de que nosotros, los seres humanos, tengamos dominio. Pero al decir que tenga dominio, se encerró fuera de la tierra como un espíritu sin un cuerpo. Dios necesita de ti y Dios necesita de mí. Acuérdate que Dios es espíritu. Un espíritu que está dentro de nuestro espíritu. Un espíritu que vivificó nuestro espíritu. Por eso el Señor nos dio sabiduría, poder, conocimiento para hacer la voluntad de Él.
a través de nosotros aquí en la tierra. Somos sus regentes, sus administradores, sus gobernantes, porque Él es espíritu y necesita a alguien sobre la tierra haciendo su voluntad. Y a través de nosotros, Dios pretende, Dios quiere desde el principio hacer su voluntad aquí en la tierra. Que las cosas que Él dijo, que las cosas que Él prometió se hagan a través de nosotros. Por eso Él nos ha dado el poderío, por eso Él nos ha hecho señores, reyes, sacerdotes, para poder hacer a través de cada uno de nosotros. El Señor habita dentro de nosotros. Nosotros somos su templo, nosotros somos su casa. Por eso debemos de cuidar esta casa de Dios. Por eso debemos hacer ejercicio, tener una buena alimentación, no comer de más, ¿verdad? No andarnos tomando cosas que no nos prescriban. Cuidar nuestro cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque no le pertenece a usted, porque le pertenece a Dios. Porque Dios habita dentro de su cuerpo. Su cuerpo Dios lo necesita para hacer cosas a través de usted. Usted es alguien muy importante para Dios. Usted es alguien que a lo mejor va a levantar a una colonia, a sus vecinos, a su familia. Dios va a hacer algo a través de usted. Créalo, créalo, créalo. Dios lo necesita a usted para Dios hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Les estoy hablando a los hombres administradores del planeta. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque Él es espíritu. Porque Dios es espíritu. Y cuando Dios habla, su palabra se convierte en ley. El número 23:19 dice: Dios no es hombre. Diga conmigo: Dios no es hombre. Dios no es hombre. Para que mienta. Para que mienta. Y ni hijo de hombre. Hijo de hombre. Para que se arrepienta. Los seres humanos somos volubles. Los seres humanos a veces queremos y a veces no. Los seres humanos prometemos una cosa y mañana te la quitan. Los seres humanos te damos las cosas con condiciones: me haces esto si me haces lo otro, y luego yo te doy esto y yo te doy lo otro. Y si me da la gana, no te lo doy. Así somos los seres humanos. Pero Él no es hombre. Él no es hombre para que mienta. No es como tú, no es como Él. Nosotros somos como Él. A nosotros se nos ha dado su ADN. A nosotros nos hizo a su imagen y a su semejanza. No está hecho Él a nuestra semejanza, sino nosotros a su semejanza. Entonces, Él no es hombre para que mienta. Él es espíritu. Y los espíritus, como el de Dios, no mienten. Tienen poder. Tienen sabiduría. Son omniscientes. Son omnipresentes. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Bendito el Señor. En este caso, el resultado es que Dios, en su soberanía, ha decidido delegar autoridad y dominio sobre la tierra a la humanidad. El espíritu dentro de un cuerpo. Por ese motivo, Dios no puede hacer nada aquí en la tierra sin la cooperación del ser humano, porque el Señor dijo, ¿qué dijo en Génesis 26? Nos dio dominio. Nos dio dominio. Tengan dominio. Esa es la clave. Nosotros tenemos el dominio. Dios, si nosotros no le queremos, fíjate aquí qué cosas. Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella habita. Y es nuestro dueño.
es nuestro Señor. Pero Dios se limitó, Él se excluyó cuando dijo tengan dominio, no dijo tengamos dominio, Él se excluyó. Y ahora Dios, fuera de ese control, Él mismo nos deja el dominio a nosotros y no hace nada, ni va a hacer nada que tú y que yo no le permitamos hacer. En la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Nada de lo que tú no le permitas a Dios hacer, lo va a hacer. Él se quedó excluido. Él es el dueño de todo, pero nos puso como reyes y como sacerdotes para administrar lo de Él. Un regente es eso, administra las cosas que no son que no son propias, junto con la ley. Y eso es lo que nos dio el Señor. El Señor nos dio un mandato de dominio. El Señor nos dio un mandato de dominio. El Señor nos dio un contrato de locación. Un contrato de locación es cuando administras, cuando te dan algo sin papeles. Algo que no es tuyo, que es de otra persona, pero que te lo está dando para que tú lo administres. Eso es lo que hizo Dios con nosotros aquí en la tierra. Así estamos nosotros, administrando las cosas que son nuestras por herencia legal, porque somos herederos legales de Dios. Amén. Amén. Somos herederos legales de Dios. Así que el hombre es el agente legal de Dios y su acceso a la tierra. ¿Cómo puede venir Dios a la tierra? A través de nosotros. A través de cada uno de nosotros. Fíjate, Dios es y permanecerá siendo absolutamente soberano, pero Él escogió limitar su actividad o intervención sobre la tierra a lo que nosotros, los ocupantes o administradores, le permitamos. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Cómo? Por medio de la oración. Nosotros le damos acceso a Dios por medio de la oración. ¿Sabía usted? Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho, es poderosa. Pero si yo no oro, si yo no le pido a Dios, Dios no va a hacer nada en mi vida. Yo puedo estar postrado en una cama de hospital, en mi cama de mi hogar, muriéndome, pero yo ni aclamo a Dios, ni me acuerdo de Dios. Dice Dios, ¿ok? Aquí estoy, pero no has aclamado a mí. Aquí estoy, pero no te has acordado de mí. Aquí estoy, pero tampoco has orado por mí. Pero aquí estoy. Cuando me necesites, ahí estaré. Es el acceso que nosotros le demos a Dios. Fíjate, es nuestro dueño y es dueño de la tierra. Pero Dios no va a ir más allá, más que lo que nosotros le permitamos. Fíjate que Dios tan maravilloso y respetuoso tenemos. No va a hacer más de lo que tú le permites hacer. No va a hacer más de lo que tú quieras que Dios haga para ti. Por eso es tan importante cuidar nuestras palabras. Porque a veces decimos, pensamos, ahora sí que más bien hablamos sin pensar. Porque luego decimos, ¿cómo me gustaría? Cuando andamos a veces enojados, yo he oído decir esto, que la tierra me trague. Pues, mejor no lo digas, porque te puede tragar la tierra. Las palabras nunca van así, sueltas. Las palabras siempre tienen una influencia. No se quedan en el aire, van y dan a donde tienen que ocupar y regresan y hacen su acción. La palabra es.
nunca regresa vacío. Así que cuando te enojes, cuando esto, cuida tu boca, cuida tu palabra, cuida tu corazón, cuida tu pensamiento. Cuídalo. Porque las palabras siempre van a venir con una circunstancia. Así que la oración es importante. Yo hasta dónde voy a dejar que Dios entre conmigo, hasta dónde le voy a permitir a Dios que avance conmigo, hasta dónde. Acompáñame, por favor, a Daniel. Daniel 6. Del 1 al 9 vamos a leer. Dice la Escritura: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen. Sátrapas son de personas que gobernaban en aquellos entonces. Sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen: cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en el espíritu, fíjese, había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Fíjate lo que dice, de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real, y no conformes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No podían orar, no podían hincarse ni postrarse delante de ningún hombre ni de ningún dios, excepto al rey Darío. Pero fíjese usted, en el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas, fíjese, él no se escondió, él confiaba, él tenía la plena seguridad. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando
rogando en presencia de su Dios, en presencia de Jehová. El versículo 16 y versículo 17 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Estaba haciendo una declaración el rey Daniel. Estaba declarándole a Daniel, aquel rey en el que tú confías, en aquel rey al que tú le oras 3 veces al día, ese rey, ese Dios te salva. El verso 17 dice: y fue traída una piedra, fíjate, y puesto sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El rey Darío verdaderamente quería a Daniel, amaba a Daniel, porque Daniel era fiel, había sido fiel en el reino del rey Darío, pero Daniel era más fiel a su Dios, a su Dios, que al rey, que al hombre. Así que en el verso 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. En el 20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Por qué? Porque el rey Darío creía que Daniel había sido devorado por los leones. Daniel, siervo pero fíjate cómo le llamaba el rey Darío a Daniel. Le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate lo que le estaba declarando. Qué hermoso se me hace esto a mí de parte de Darío, porque Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente le sirves, a quien continuamente ¿qué? A quien continuamente ¿qué? Le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¡Wow! Oye, yo estoy sirviéndole a un Dios vivo que me escucha, un Dios vivo que escucha mi clamor, que sabe mi necesidad, que aquí en lo escondido de mi corazón le ruego, le imploro, le aclamo, y ese Dios es el que me escucha, porque tiene oídos para oírme, tiene ojos para verme, tiene manos para tocarme y levantarme cuando estoy en apuros. A ese Dios que estaba sirviendo Daniel. Vi entonces Daniel respondiendo al rey: ¡oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Le estaba diciendo Daniel al rey Darío. En el versículo 26 dice: de parte mía es puesta esta orden. Ahora Darío se estaba retractando. De parte mía es puesta esta orden, esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro en Persia. Fíjate qué maravilloso. Estaba en apuros Daniel, y Daniel le habló, Daniel le oró, Daniel le aclamó. En Daniel 10:12 dice que antes de que saliera la voz de la boca de Daniel, ya sabía Dios que necesitaba Daniel. Es tan importante que lo que nosotros necesitamos del Señor, bajarlo por medio de la fe. Ya está ahí, ya está puesto ahí. Lo único que tienes tú es que bajarlo. El Señor
de Dios, porque fue soltada la palabra de Dios. Se apropió de esa palabra, la hizo suya. ¿Qué fue lo que hizo Dios? La hizo carne. Así es. Yo le digo a Dios qué necesito y Dios me lo va a dar, porque me ama, pero aparte porque se lo estoy pidiendo con la convicción, con la seguridad de que Él es fiel. Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si tú traes ahí en tu cabecita algo, pónselo en sus manos al Señor. Confíale al Señor. Confíaselo al Señor. La ley divina de establecer el dominio del hombre sobre la tierra ha hecho del cuerpo humano algo indispensable para Dios y su actividad legal aquí en la tierra. Moverse el Señor como Él quiere nos necesita a nosotros. Hacer su voluntad aquí en la tierra nos necesita a nosotros, pero necesita hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que verdaderamente le crean, que se sientan con ese poder, con ese señorío para actuar, que no les dé vergüenza hablar de quién es su Dios, que no les dé vergüenza, como dice Rosy, ahorita me dijo, sí me da vergüenza pasar, no es fácil, pero tengo que decirlo porque si no las piedras hablarán por mí. Ese tipo de hombres y de mujeres quiere Dios. Dios te necesita porque quiere hacer cosas a través de ti. Amén. Somos los administradores de la tierra. Amén. Y soy el administrador que Dios necesita en esta tierra. Amén. El Espíritu de Dios no pudo detener la caída del hombre, y no porque no tuviera poder, y no porque le faltaran fuerzas, y no porque no quisiera, y no porque fuera débil, no, sino porque cumplió con su misma palabra. Dios pudo haber intervenido con Eva y con Adán, pero nos dio el Señor libre albedrío. Él pudo haber dicho, Eva. No. Te dije que de ese arbolito no, Eva, no comas de él. Adán, no le hagas caso a tu mujer, tienes que hacerme caso a mí. Dios podía haber hecho eso. Él podía haber intervenido en la caída del hombre, pero por su misma palabra, por lo que demandó en Génesis 26, no lo hizo. Recordemos que Dios es fiel y es fiel a su palabra. Él ha dicho y Él hará. Amén. Amén. Él ha dicho y Él hará. Así que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Amén. Los que pasamos de los límites de Dios somos nosotros. Pero Dios no tiene la culpa que nosotros seamos unos desobedientes. Amén. Así que Dios podía haber detenido la caída del hombre, sí podía, pero entonces ya me estaría cumpliendo con Génesis 1:26. Nos dio autoridad y nos dio dominio propio. Y Él no iba a romper su palabra, porque Él es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Amén. Bendito Dios. También había una promesa, que el reino le sería arrebatado al adversario y tendría que incluir la promesa de la venida del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor, Apocalipsis. Apocalipsis 12:5 al 10. Así que este reino, el reino que Dios le dio a sus reyes, a sus sacerdotes,
tenía que hacerle arrebatarlo al demonio. Acuérdense que el demonio se paseaba aquí muy suave, muy libre. Dice Apocalipsis 12, 5 al 10. Y ella dio a luz un hijo varón que regía con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, bendito Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustentaran por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua o diablo, como usted le quiera decir, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Diga conmigo: ha venido la salvación. Ha venido la salvación. Ha venido la salvación. Ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios. La autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Le fue arrebatado. Dios cumplió. Dios vuelve a cumplir su promesa. Nos está quitando al enemigo que nos tenía agobiados por los siglos. Nos lo quitó y lo puso bajo nuestros pies. Lo puso bajo nuestros pies. La serpiente antigua fue arrojada, fue echada por el Señor para que nosotros ahora no andemos, porque el diablo no me deja. Y es que el diablo me ponchó la llanta. Y es que el diablo hizo que el reloj se parara y por eso llegué tarde. Y es que el diablo lo tenemos bajo nuestros pies. Ahí está. ¿Y sabes cómo se va a levantar? Nunca. Nunca, si tú no le das autoridad, si tú no lo empoderas. Habla más de Dios que del demonio, porque el demonio ya no tiene autoridad, tiene la autoridad sobre ti, la que tú le quieras dar. Amén. Amén. Así que hay que hablar más de Dios. Dice también Hechos 1, por favor. Hechos 1, 8. Dijo el Señor que el reino no iba a ser arrebatado al adversario, pero que nosotros recibiríamos poder, ¿verdad? Y dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere testigos, el Señor quiere testigos, el Señor quiere hacer a través de ti, porque el Señor quiere testigos para que testifiquen, vaya la redundancia, que Él está haciendo cosas, hizo cosas antes, hizo cosas ahora y va a seguir haciendo cosas a través de ti, por ti, y en ti el Señor se sigue moviendo, porque el Espíritu que tú tienes con poder, el poder que tú tienes es el poder de Dios, es el poder de Dios lo que tú tienes dentro de ti, y ese poder se distraiga por favor, y ese poder que el Señor te ha dado es para que tú hagas su voluntad. Amén. Su voluntad. El Señor quiere que tú hagas su voluntad en este tiempo, en este momento, en este lugar, ahí en el lugar que el Señor te puso, en la colonia que el Señor te puso, en los Casas Grandes, en cualquier parte donde el Señor te lleve. El Señor quiere que tú hagas su voluntad. Amén. Así que, y el Padre Celestial
y ligado por su palabra, ya tenía un plan, el introducir a su propio Hijo dentro de la humanidad por el poder de la encarnación. ¿Qué es encarnación? Yo le saqué 3 respuestas. Claro que ustedes todavía me quedan. Encarnación es la acción de representar especialmente a una persona. La segunda es acción de tomar forma material o carnal, algo no material o un ser espiritual. Y la tercera, que es la vencida y la buena, dice, el término encarnación es convertirse en carne. La encarnación es el evento en el cual la segunda persona de la Trinidad, la palabra hecha carne, habitó en nosotros. El Padre encarnó en quién? En Jesús. Viene y encarna en Jesús. Se apodera de su Hijo, porque Él es Espíritu. ¿Sí? Viene y hace todo. Acuérdense que dice Jesús que Él no hace nada por Él mismo. Lo hace porque ve al Padre hacerlo. Lo hace porque el Padre le dice. ¿Sí? El Padre está en Jesús. ¿Y quién está dentro de nosotros? Jesús. Dios tenía un plan perfecto para encarnar a su Hijo en nosotros. Oye, a mí se me hace esto glorioso. Yo me pongo chinita cuando digo eso. Dentro de mí vive el dueño de todo el universo y de todo lo que no veo, de todo lo visible y de todo lo invisible. El único que tiene el poder, la gloria y la adoración vive dentro de mí. Y yo puedo hacer como Él ha dicho que puedo hacerlo. Y ¿saben una cosa? Hay que arriesgarnos más a hacerlo. Hay que proponernos cada día arriesgarnos más a hacerlo. Hay que creerle a Dios. No únicamente ser espectadores, sino que hay que ser hacedores de esta palabra. Creerle a Dios. Es muy importante creerle a Dios. Así que Dios a través de Jesús podría cumplir su voluntad durante toda la vida de Cristo. Y vemos su compromiso con la voluntad del Padre. Mira, acompáñenme por favor a Juan. A Juan 5. Juan 5, 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente. Lo que Jesús veía, sentía, oía de parte del Padre, eso es lo que Jesús estaba haciendo, diciendo y creyendo. Esa es la obediencia absoluta. En el versículo 8:28 dice, ahí mismo en Juan, verso 28, capítulo 8, 28, verso 28. ¿Lo tienen? Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago.
Todo lo que Jesús estaba haciendo, diciendo, era lo que veía el Padre encarnado en Jesús. Eso es algo extraordinario. Y así como ha sido Jesús, su Espíritu encarnado, puesto en nosotros, así deberíamos nosotros de ser obedientes. No hago porque no puedo, no haces porque no quieres. No doy porque no tengo, no das porque no quieres. El Señor está dentro de nosotros. No muy oro por aquella persona porque yo no sé orar, no oras porque no quieres. Porque el poder, la sabiduría, el conocimiento está en ti. Porque el Padre está dentro de ti. No entendieron, ¿verdad? El Padre está dentro de ti. Amén. El Padre está dentro de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oye, si yo te dijera, hay un hongo, de no sé qué, dentro de ti, ay, y te lo platicas a todo el mundo. Pero te estoy diciendo, el Padre está habitando dentro de ti. Aleluya, gloria a Dios. Es para andar emocionado y es para decirle al mundo entero, ¿sabes quién habita dentro de mí? El Padre de la gloria. Es el que me da el poder, es el que me da la sabiduría, es el que me da el conocimiento. No tengo cáncer, no tengo esto, no tengo lo otro. Tengo al Padre dentro de mí. Amén. Eso es lo que tengo dentro de mí. Oye, cuando traemos una angina, una muela, a todo el mundo le platicamos. Pero cuando traemos al Padre dentro de nosotros, nos quedamos callados. Tienen al Padre dentro de ustedes. Un Padre que les ama. Un Padre conmovible. Un Padre que no nos va a dejar de amar jamás. Un Padre que los engendró, los creó y los está formando y los lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en ese tiempo. Porque aquí lo necesitan. Porque ahora lo necesitan para ese tiempo. Amén. Bendito Dios. Bendito el Señor. Vamos terminando. Así que si queremos que Dios siga interfiriendo por nosotros, amado, debemos tener que seguir orando, porque la oración es un asunto, créanme usted, serio. Porque cree usted que aunque llueva, truene y relampaguee, aquí la intercesión no se para. Martes 6 de la tarde, martes 6 de la tarde, intercesores no paramos, intercesores no paramos. Cuando alguien tiene un problema, me habla, pastora, por favor ore por mí. La gente de la radio me habla entre semana y me dice, necesito que ore por esto, por lo otro, por aquello, por allá, por acá, porque sabe que la oración es poderosa. Hay gente que quiere los beneficios, sí, no quiere los sacrificios de levantarse temprano, de ponerse hermosos y de estar aquí escuchando la palabra. Únicamente quiere el beneficio del Señor, pero no se lo vamos a negar, porque también son hijos. Amén. Bendito el Señor. Dice Santiago 5, por favor acompáñenme a Santiago. Cuando oremos, estamos comunicados con un gobierno divino, con un gobierno sobrenatural, con un gobierno de reino. Cuando estamos orando, nosotros que sabemos que somos reyes, que somos sacerdotes para Dios. Cuando nos conectamos en la oración, cuando nos conectamos en la intercesión, sabemos que un gobierno celestial, sabemos que un gobierno divino que rige nuestras vidas nos está escuchando. No es cualquier cosa. Fíjate lo que te estoy diciendo. No se lo estoy contando a mi mamá, ni a mi papá terrenal, ni a mi hijo.
ni a la comadre, ni a la vecina. Me está escuchando el dueño de todo, mi Padre Celestial. Me estoy comunicando con el reino de Dios. Me estoy comunicando con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ese es el que me está escuchando. Ese es al que estoy yo diciendo que es lo que necesito. ¿Qué dice Santiago 5:16? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que Dios va a tener el acceso que tú le quieras dar a tu vida. Dios va a estar contigo y a través de ti, según como tú lo dejes. Por medio de la oración recibimos ¿qué? Los recursos del cielo. Por medio de la oración. Repetía conmigo, por medio de la oración. Por medio de la oración Recibo los recursos del cielo. Por medio de la oración. Por medio de la oración Recibo los recursos del cielo. Bendito el Amén. Señor. Alabanza para Dios, por favor. Bendito el Dios.